El 70% de los pacientes que llegan a las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social por envenenamiento de animal de ponzoña, en este caso por picadura de alacrán, ya han sido tocados por algún familiar con algún remedio casero. Sin embargo, esta alternativa puede empeorar la salud del paciente, por lo que se recomienda acudir de inmediato a recibir atención médica, informó Gustavo López Orozco, urgenciólogo del IMSS. Asimismo, dio a conocer que en el estado de Guanajuato al menos hay 175 remedios caseros para la picadura de alacrán, sin que hasta el momento se comprueben sean efectivos. Entre ellos, consumir ajo, tomar alcohol en grandes cantidades y también gasolina. A mí me gustaría incidir mucho en los errores más comunes que se cometen cuando le pica un alacrán a un paciente. Hemos visto a nivel local, Morelia, y a nivel estado, y a nivel México, que el error más común es retrasar la atención médica. Ese es el peor de los errores, es cuando le va más mal a un paciente. ¿Y cómo se retrasa la atención médica? Es buscando el remedio casero. Cuando uno utiliza un remedio casero, hago un paréntesis, en Guanajuato se hizo un estudio vía Instituto Mexicano del Seguro Social, se hizo un estudio en el 2006 y se investigó cuántos eran los remedios caseros que se utilizaban ahí en Guanajuato, en todo Guanajuato, y se encontraron más de 175 remedios caseros antes de llegar a la atención médica, cual fuere, ¿no? Esto se traducía porque el estudio dijo, bueno, pues ¿qué también les va a estos pacientes? Pues les iba mal. ¿Por qué? Porque había algunos remedios caseros que incluso había unos muy sencillos como el ajo, había unos muy sencillos como matar el alacrán y luego después de matarlo ponerlo en alcohol y luego tomártelo, pero había unos muy peligrosos como gasolina, y muchas veces la receta se la pasaban mal y era gasolina tomada y no untada. Entonces son escenarios que retrasan la atención médica y que por sí solos pueden complicar el envenenamiento de los pacientes. Entonces, lo que tradujo este artículo es que al final de cuentas tardaban mucho en llegar. Se esperaban a ver si el remedio casero hacía efecto. Como no hacía efecto, pues retrasaban la atención médica. Bueno, no el más peligroso, el más chistoso es comen popó, ¿no? Agarran y preparan un poco de popó, lo hacen un tecito y esa la toman. Ese podría ser el más bizarro, pero el más peligroso sin duda he visto la gasolina, alcoholizar demasiado al paciente, ¿no? Ese es un remedio también muy común. Bueno, pues ponlo muy borracho y con eso se les va a quitar, ¿no? El especialista además informó de los síntomas a los que pueden ser susceptibles las personas que han sido picadas por un alacrán. Afectan principalmente, el primero es el neurológico, el segundo es el cardiovascular y el tercero es el neuromuscular. Esos son los tres órganos principales afectados. Poniéndolo en español, es el paciente, los principales síntomas en Michoacán son el movimiento incoordinado de los ojos. Los pacientes empiezan a tener movimientos oculares involuntarios, se hacen movimientos horizontales o verticales que no puede el paciente controlar, son completamente incoordinados. Otro dato importante es cuando el paciente empieza a tener una salivación excesiva, la lengua se mueve también de una manera incoordinada, que es otro dato neuromuscular. El niño, el adulto o cualquier paciente puede tener hipertensión, se le sube la presión, aumenta la frecuencia cardíaca. El otro dato es que empiezan a sudar mucho y el dolor local y el adormecimiento del sitio de la picadura son los datos más estables, los más comunes. Pero, por ejemplo, en grupos de alto riesgo, como en un lactante, el niño que no te sabe decir o que no te puede decir qué fue lo que sucedió, pues se distiende, ¿no? Tiene una distensión abdominal, está timpánico, cuando tú lo tocas se oye como si fuera tamborcito y el paciente está muy irritable, muy agitado y muchas veces la mamá no sabe ni qué fue lo que sucedió. Entonces ese sería un dato que el experto que ya se dedica a la atención de este grupo de pacientes, pues es un dato que va a buscar de manera dirigida. Más importante en cuanto a la afectación directa hacia la mortalidad.
Por último, informó que México es el país número 1 a nivel mundial en cuanto a picaduras de alacrán, pero también expertos en el manejo de las mismas, así como punta de lanza en el manejo del antiveneno, el cual se exporta a diversos países de todo el mundo. Con imágenes de Víctor Mier, informó para Noti 13 a Mayrani Gutiérrez.